Bueno, una feliz tarde para todos. Espero que estén muy bien. Estoy no solamente agradecido con el Padre Celestial, sino que para mí es un honor estar hoy frente a cada uno de ustedes aquí y también en las personas que están en nuestra sala de Zoom y adicionalmente las personas que de pronto esta grabación en algún momento les vaya a llegar. Vamos a comenzar un estudio que hace mucho tiempo creo que estaba pendiente, teníamos en el corazón poderlo traer y que hemos titulado Escrito está, el camino del Mesías a través de 66 libros. Antes que nada y antes de empezar con cada uno de los libros de los que vamos a empezar a hablar, quiero hacer como una breve introducción a lo que es la Biblia, demasiado corta introducción a lo que es la Biblia, para que nos pongamos de una vez en contexto. Entonces, la Biblia, ustedes saben, algunos de ustedes ya saben que la Biblia es un conjunto de libros, ¿cierto? Son 66 libros que tiene alrededor de 40 autores y que fue escrita en un periodo de tiempo de alrededor de 1500 años. Es un mensaje que trasciende todas las épocas y demuestra fielmente que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. Así como está escrito, escrito está, la meta de toda la ley y de los profetas es Cristo. Eso está escrito en Romanos capítulo 10, verso 4. Dice, la meta de la ley y de todos los profetas es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para justicia, o sea, para ser justificados a todo aquel que cree. Así que hoy comenzamos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia al Mesías de Israel, con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas y lo han estado a través de la historia. Si tú eres una persona de esas que está sedienta, si tú eres una persona de las que está o ha estado sedienta por la palabra del Señor, bienvenidos a este camino. Quiero que vean en la pantalla ese camino que se ve reflejado ahí, un camino que fue recorrido hace 2000 años por dos hombres, y yo sé que ustedes han escuchado esta historia, que iban rumbo a una aldea llamada Emaús. Acompáñenme todos los que tengan Biblia ahí, por favor, a leer Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a leerlo a partir del verso 13. Y ustedes, si quieren, me pueden acompañar, los que tengan Biblias en las manos. Les recomiendo para estos estudios traer sus Biblias, traer sus apuntes, e ir tomando nota a medida que vayamos navegando. Lucas capítulo 24, verso 13. Dice acá, aquel mismo día, ¿qué día? El día en que descubrieron que la tumba de Yeshua estaba vacía, la tumba de Jesucristo estaba vacía. Dice, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Imagínense, ellos iban caminando con el recién resucitado. Entonces Jesús les dijo, qué faltos de comprensión son ustedes
y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Verso 27. Y este es el centro de nuestro estudio. Este va a ser precisamente el centro de este camino que empezamos a recorrer hoy. Verso 27, Lucas 24, 27 dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Hoy entonces comenzamos así una aventura que nos llevará por los 66 libros de la Biblia, siguiendo las huellas del Mesías. ¿Están listos para comenzar? ¿Están listos para comenzar? ¿Están listos para comenzar? ¿Están listos? Sí, capitán, estamos listos. Muy bien. Entonces pidámosle a nuestro Padre Celestial, Yeshua, que Él mismo haga esta obra y nos explique, así como los que iban caminando al lado de Él, y nos explique todos los pasajes de las Escrituras que hablan de Él. Padre, te pedimos, Señor, en esta tarde, que así como estos dos que Yeshua encontró camino en Maús, Padre, que iban hablando, iban compungidos, que iban entristecidos en su corazón porque el Mesías de Israel había muerto, Señor. Pero tú mismo te revelaste ante ellos, Señor. Y ellos mismos comentaron, Padre, que su corazón ardía cuando tú mismo le explicabas, Padre, cada uno de los pasajes en los que tú estás. Señor, permítenos sentir, Padre, vivir lo que ellos vivieron, que nuestro corazón arda mientras navegamos, mientras caminamos, Señor, por cada uno de los pasajes de tu escritura. Te lo pedimos en su nombre, Señor. En el nombre del Mesías, Yeshua. Amén. Comencemos ahora sí, entonces. Paso 1 de 66, libro 1 de 66, libro de Génesis. Vamos entonces a comenzar por el Génesis, ¿cierto? Si el Señor comenzó por Génesis, pues nosotros vamos a comenzar por Génesis. Isaías 46, verso de 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio. El Señor dice, yo anuncio lo por venir, o sea, anuncio lo futuro, anuncio todo lo que ha de venir. ¿Lo anunció desde dónde? Desde el principio, desde el Génesis. O sea que el Génesis es la base de todo el resto de la escritura. El Señor desde el Génesis nos va a anunciar absolutamente todo lo que va a pasar en la escritura y lo que va a pasar después de la escritura, incluso después de nuestros días. Y dice, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, o sea, mi palabra permanecerá, mi palabra es eterna y haré todo lo que quiero. Él es el único que puede decir eso. Voy a hacer todo lo que quiero. Génesis es la base del edificio, la columna vertebral de la Biblia. Tómenlo como los cortos de una película, es como el anticipo de todo lo que va a suceder. Si entendemos Génesis, hemos entendido todo el plan profético de la Biblia. Por eso este libro es la base, las columnas, esta es los cimientos de la escritura. Este libro es la base de todo lo que vamos a ver. El modelo que vamos a seguir para los 66 libros va a ser el mismo. Entonces vamos a responder en cada uno de los libros 5 preguntas básicas alrededor de cada uno. ¿Cuáles son las preguntas? Vamos a responder qué, ¿cierto? ¿Qué significado tiene el título del libro? Entonces vamos a ver, a responder el qué. Vamos a responder el quién fue el autor de cada uno de los libros y el contexto histórico que se estaba viviendo en esa época, alrededor de qué época fue escrito. ¿Dónde? Entonces también vamos a darle un poquito de contexto geográfico al libro. Vamos a ver dónde fue escrito ese libro. Vamos a ver cómo, vamos a responder cómo, o sea, vamos a ver la estructura del libro, vamos a ir secciones, vamos a dividir los libros en secciones y ya vamos a ir a ver qué secciones vamos a encontrar en cada uno de los libros y vamos a responder el por qué, qué sentido tiene ese libro o qué sentido tiene que ese libro esté dentro de nuestras Biblias, por qué este libro está metido ahí en la Biblia. ¿Listo? Entonces ahora sí, comencemos. Libro del Génesis. ¿Qué es? ¿Qué es esto de Génesis?
Entonces, la palabra Génesis aparece por primera vez en una traducción griega precristiana llamada la Septuaginta. Y el original era este que ustedes ven ahí, que es la palabra Geneseos. Geneseos, que significa principio, creación o nacimiento. Entonces, la palabra Génesis viene de Geneseos. Y Geneseos aparece alrededor son unos siglos antes del nacimiento de Jesucristo, ¿cierto? Son más o menos como 4 siglos antes del nacimiento del Mesías, que aparece la palabra Génesis y que se le coloca este nombre a este, a este libro. Entonces, Génesis es el primer libro que conforma el Pentateuco. ¿Qué es Pentateuco? La palabra Pentateuco o penta específicamente viene del griego cinco. Entonces, Génesis es el primer libro dentro del Pentateuco. Y el Pentateuco son los primeros cinco libros de nuestra Biblia. O sea, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el de Números y el de Deuteronomio. Ese es el como le conocemos al Pentateuco. O los primeros cinco libros, ¿cierto? O los libros de Moisés, también es una manera de llamarlo, los libros de Moisés. En el original, a este conjunto de libros se le conoce como Torá, ¿ok? Para que tengan claro el concepto. Entonces, cada vez que me escuchen hablar de la Torá, estamos hablando de los primeros cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso hace referencia la Torá, o la ley de Moisés, o los libros de Moisés. De hecho, la Biblia después de la Torá, o sea, después de los primeros cinco libros, después del Pentateuco, mediante los profetas y los evangelios, habla muchas veces de la ley. Y esa fue una traducción que se le dio a la palabra Torá. Pero la palabra Torá no tiene mucha relación con la palabra ley, tiene más relación con la palabra instrucción. Entonces, una correcta traducción de la palabra Torá es instrucción. O dirección. Hagan de cuenta que ustedes vienen perdidos y no saben dónde queda la casa de Jessica. Entonces le preguntan al vecino de allá abajo, vecino, ¿dónde queda la casa de Jessica? Y él apunta así con la mano y le dice, vea, allá la casita de allá arriba. Cuando él apunta así con la mano, cuando les da esa dirección, cuando les apunta así con el dedo, esa dirección tiene que ver con la palabra Torah. Entonces la Torah es eso, la dirección, es como el camino, es saber hacia dónde tenemos que ir. Esa es la Torá. Esa es la palabra que define los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Entonces, así como fuimos al origen de la palabra ley, que fue traducida como ley. De hecho, esta ley es precisamente en la que habla el Salmo número 1, por ejemplo, en la que el Salmo número 1 que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. De noche, esa ley es Torah, precisamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. David en el Salmo 119 hace referencia también a la Torah. Entonces, esa es la Torah para que lo tengamos claro. Entonces, así como fuimos al original de Pentateuco, que es Torah, también vamos a ir al original de la palabra Génesis, que es Bereshit, la que ustedes están viendo acá. Cabe aclarar algo, el griego se escribe de izquierda a derecha, ¿listo? Entonces, para los que leen griego, aquí dice Geneseos, y está de izquierda a derecha. Perdón, para los que no leemos griego. Y aquí, para los que tampoco leemos hebreo, finalmente aquí se los coloqué cómo se lee. Aquí dice Bereshit, pero está de derecha a izquierda. ¿Listo? Es algo para que lo tengamos de referencia. Porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y me gusta mucho una anécdota muy chistosa. Y es que alguien me preguntaba alguna vez que por qué el hebreo se escribe al revés. Y yo siempre pensé en algo. Hombre, si el Señor escogió el hebreo como el idioma para la Torah, para su palabra, y básicamente ese es el molde al cual debemos nosotros estar todos los días apuntando nuestro corazón, pues entonces el hebreo no se escribe al revés. Nosotros somos los que estamos escribiendo al revés. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí o no? O sea, el hebreo no se escribe al revés. Nosotros somos los que escribimos al revés. El derecho debería ser como se escribe el hebreo, por ejemplo, ¿cierto? Ok. ¿Quién lo escribió? Ya nadie lo cambia, dicen.
No, pues es que obviamente el idioma se tiene que escribir como se escribe. Muy bien. ¿Quién escribió el libro de Génesis? ¿Quién lo escribió? Moisés. Moisés. Moisés, y hago la aclaración y soy firme en esto de que fue Moisés. Porque es que resulta que ustedes van a leer, van a escuchar muchas controversias acerca de quién escribió los primeros 5 libros, Génesis y el resto. Entonces hay unos que dicen, entonces hay unos teólogos que dicen que es que eso fue escrito en tal época, entonces lo escribió otro hombre. Y hay otros maestros y sabios y estudiosos que dicen que esto lo escribió en tal época y esto lo escribió otra persona y bueno, en fin. Pero mi consejo para ustedes es que lleven toda controversia a la cruz. Esa es la mejor manera. Si ustedes llevan toda controversia a la cruz, en la cruz todo queda totalmente claro. Si le empezamos a creer más al que regresó de los muertos que al maestro, al sabio, al rabino, al teólogo, al sacerdote, a lo que sea, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Si vamos a Marcos capítulo 12, verso 26, el mismo Yeshua dice, Jesucristo dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿En el libro de quién dijo Jesús? No, 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 no. En el libro de Moisés. ¿Sí o no? O sea, Jesús mismo está diciendo, ¿en el libro de quién? En el libro de Moisés. Marcos capítulo 12, verso 26. Y hay otra, Lucas 24, 44. Más adelante de lo que estábamos leyendo ahorita en la introducción. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿por qué les decía que llevarlo todo a la cruz? Porque ustedes pueden escoger la interpretación de un sabio, la interpretación de un maestro, la interpretación de un sacerdote, de un pastor, ustedes pueden escoger la interpretación que ustedes deseen, de un teólogo, el que quieran, pero yo decido seguir la interpretación del que dio su vida por mí, ¿cierto? Del que regresó de los muertos. Para mí Él es el Todopoderoso. Entonces, pues yo sigo, si Él me está diciendo que esos libros son de Moisés, le creo a Él. ¿Listo? Para que de pronto si en algún momento ustedes escuchan de que es que eso no fue Moisés, ustedes ya saben a quién poderle creer. A partir o alrededor de qué época fue escrito? Alrededor del año 1400 antes de Cristo, aproximadamente. De hecho, hay una pista bien importante, bien interesante, y es que en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, dice, en el año 400, se los leo de aquí, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, equivale al cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel. O sea que cuando cuando Salomón cumplió 4 años como rey, ese era el año 480 después de que los hijos de Israel salieron. Y Salomón más o menos estuvo alrededor del año 1000, más o menos alrededor del año 1960, 980 antes de Cristo. Entonces podemos tener como referencia esa época de que más o menos alrededor del año 1400, 1440 fue puesta por escrita la Torá en manos de Moisés. De hecho, hay varias teorías acerca de el momento en el que fue escrito. Algunos dicen que pudo haber sido que al final de la vida, Moisés, cuando estaban en el desierto, se haya puesto a escribir todo lo que había sucedido, ta, 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 tan, y pues obviamente de boca a boca se fue pasando todo lo que es la interpretación y todo lo que es los comentarios y todo lo que son las historias de la creación y que se fue pasando boca a boca, en fin. Esa es una probabilidad. Otra probabilidad es que, como dice en el libro de Éxodo que vamos a estudiar en la próxima clase, otra probabilidad es que cuando Moisés sube al monte y está 40 días con el Señor y después otros 40 días con él, junto a él, es en ese momento en el que el Señor le dicta a él letra por letra la Torá. Y es que ya vamos a ver por qué letra por letra. Pero esa es otra probabilidad, que Moisés subió al monte y allá, junto con el Señor le fue dictando la Torá.
letra por letra, y él fue escribiendo, 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 escribiendo. Y eso sería, o para mí, a mí me parece que sería magnífico que esa fuera la probabilidad más cercana. Porque imagínense, Moisés prácticamente sabía lo que iba a suceder nada más con tener la Torá. El Señor le estaba revelando todo, así como acabamos de leer en Isaías, el Señor le estaba revelando desde el Génesis, desde el principio, todo lo que iba a hacer precisamente con el pueblo. Es bastante interesante esas dos teorías que hay, pero lo podemos acomodar alrededor del año 1400 antes de Cristo. ¿Listo? Escrito por Moisés. Sigamos. ¿Dónde lo escribió? Entonces, pues precisamente como estábamos mirando, bueno, aquí les tengo una imagen para que se hagan como un pequeño contexto aquí de lo que, de dónde fue, más o menos. Aquí les tengo unas pequeñas ubicaciones para que más o menos sepan dónde es. Mar Mediterráneo, está Egipto, está aquí la península de Sinaí, está al sur el Mar Rojo, está Israel, lo que actualmente es el territorio de Israel. Y el libro del Génesis probablemente fue escrito aquí, en la zona del desierto, el desierto entre Egipto y el desierto entre Israel. En esa zona posiblemente fue donde se escribió el Génesis. Ahora sí, ¿cómo lo escribió? Y lo escribió de esta manera, en un rollo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta algo. La Biblia no fue escrita en versículos o capítulos, por si no lo sabían. La Biblia, o sea, Moisés no escribió Génesis capítulo 1, verso 1, no, él no escribió ni capítulos ni escribió versículos. La Biblia no estaba dividida. La Biblia era un solo rollo, o hablando específicamente la Torá, era un solo rollo. Esperen que empezó a llover. Ok, la Biblia, la Biblia, la Biblia era un solo rollo, así como el que ustedes están viendo ahí en la imagen. Y luego, siglos después, para facilidad, el libro de Génesis y los demás libros fueron divididos para ayuda del estudio y todo el asunto. ¿Listo? Y finalmente el Génesis quedó dividido en 50 capítulos. Génesis quedó dividido en 50 capítulos, que son los capítulos que vamos a dividir también nosotros hoy en secciones para ir viendo cada una de las secciones e irlas estudiando por separado. Entonces, estas son las secciones que vamos a ver nosotros y cómo vamos a dividir el libro de Génesis. Los capítulos del 1 al 2, vamos a titularle a esa sección El origen de la vida. De los capítulos 3 al 4, El origen de la maldad. En el capítulo 5, El plan divino para solucionar la maldad. En el capítulo 6, La invasión de la maldad. Capítulos 7 al 9, a esa sección le vamos a titular Noé, un nuevo comienzo. De los capítulos 10 al capítulo 11, vamos a titularle El origen de las naciones rebeldes. Y el capítulo 12 al capítulo 50, que si ustedes lo notan en la porción más grande del libro de Génesis, le vamos a titular El origen de la familia que acabará con la rebelión mundial. Esas son las secciones en que vamos a dividir el libro de Génesis para el estudio del día de hoy. ¿Listo? ¿Cómo me escuchan? Ahí. No sé si en la, si en el, si en los que están en Zoom me escuchan bien. Se está escuchando durísimo el agua acá. Entonces, si de pronto no me escuchan bien, me confirman ahí en el chat que aquí los tengo pendientes. Ok, me dicen que se escucha súper bien. Entonces, continuamos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a responder por qué lo escribió. Vamos a ver por qué escribió el libro de Génesis. ¿Por qué está el libro de Génesis? ¿Por qué se escribió el libro de Génesis? ¿Cuál es el propósito del libro de Génesis? Y para eso nos vamos a ir sección por sección. De la sección número 1, ¿cuál es? Capítulos 1 y 2. El origen de la vida.
Génesis capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? Todos nos lo sabemos de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este simple versículo, solamente este versículo, es lo que se conoce como el origen de la vida, el origen de absolutamente todo. De hecho, este versículo, este versículo es el principal versículo que derriba todas las filosofías actuales que hay en el mundo. Por ejemplo, filosofías como el ateísmo. ¿Qué dice el ateísmo? El ateísmo dice que no hay Dios, ¿cierto? Que no hay Dios. No. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí claramente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el ateísmo queda sin validez. El politeísmo, ¿qué dice el politeísmo? Que existen muchos dioses y que muchos dioses crearon todo. O sea, que todo se fue creando alrededor de muchos dioses y que muchos dioses fueron creando las cosas. Pues no, aquí simplemente dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo derriba el politeísmo. El humanismo, ¿qué dice el humanismo? Ya ni me escucho yo. ¿Qué, qué dice el humanismo? El humanismo dice que el hombre, que el humano es el centro de la creación, ¿no? Aquí básicamente está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, Él es el centro, Él es el origen y el centro de absolutamente todo. Él es el centro, no los humanos, Él es el centro ni siquiera es la creación, el centro es el creador. Esto también derriba, por ejemplo, el panteísmo, que es precisamente algo relacionado con lo que acabo de decir. El panteísmo dice que todo es Dios, de que Dios es todo. Entonces voy y le doy picos a los árboles, le doy picos a la tierra y que la madre tierra y que eso, de eso habla el panteísmo. Y no, porque una cosa es la creación y el Señor está apartado de la creación. Es que me cuenta como ver una película, por ejemplo, de, no sé, de Steven Spielberg, un director famosísimo de cine, como ver una película, pero él está fuera de la película, él está dirigiendo todo lo que sucede dentro de la película y la película lo refleja a él, pero él no está en la película, él no está metido en la película, ¿cierto? De la misma manera, entonces, este versículo derriba el ateísmo, derriba el politeísmo, derriba el humanismo, derriba el panteísmo y derriba todo el resto de los ismos, en realidad. Este versículo es la base fundamental precisamente de la escritura. De hecho, cuando ustedes, y esto es bien curioso de pensar, pero si ustedes necesitasen demoler un edificio, ¿cuál es la manera más fácil de demoler el edificio? ¿Dándole al techo o dándole a las bases? A las bases, ¿sí o no? Precisamente, como esta es la base del Génesis, y el Génesis es la base de la escritura, este es el versículo más atacado a través de toda la historia. Este es el versículo que más se ha atacado. ¿Por qué? Porque es la base. Y si lo tomamos llamémoslo en ingeniería inversa, si tomamos el versículo 1 para nosotros mismos, y nosotros mismos estamos total y completamente convencidos de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si creemos eso, a partir de ahí, cualquiera de los milagros que leamos en la escritura, no va a ser difícil para nosotros de creer. Si creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cualquier milagro de los que está en la Biblia no es difícil de creer. Lo que es que el sol retrocedió. Pues si el Señor lo creó, Él lo puede mover como Él quiera, ¿cierto? No, que es que nació, por ejemplo, la concepción de María, la madre de Yeshua. No hay ningún problema en creerlo. No hay ningún, si creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él puede hacer cualquier cosa. Separar el mar. Él podría separar el mar. Pues hombre, lo creó, creó cada uno de los animalitos que están ahí. Él lo puede hacer. No es difícil creer ninguno de los milagros que están descritos en la Biblia.
si creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso es la base. ¿Ven? Aquí a mano derecha les coloqué el primer versículo de la Biblia en hebreo. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quiero que nos enfoquemos en esa primera palabra. Recuerden, de derecha a izquierda, o sea, al contrario, desde el borde de la pantalla hacia adentro. Quiero que nos enfoquemos en la que está subrayada, que ya les había dicho que ahí dice Bereshit. Importante, se me olvidó comentarlo, ahorita que estábamos viendo la palabra Bereshit al principio. Y es que en el original, los libros que están dentro de la Biblia, principalmente en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, casi todos fueron escritos en hebreo. De hecho, todos fueron escritos en hebreo. Y la mayoría de ellos toman su nombre a partir de de la primera o las primeras dos o tres palabras del libro. ¿Listo? Por eso es que el libro de Génesis, que comienza con la palabra Bereshit, se llama Bereshit. Porque en hebreo los libros toman el nombre de acuerdo a la primera palabra con que comienzan. ¿Listo? No toman nombres, y lo vamos a seguir viendo más adelante, no toman nombres de acuerdo al contenido, sino de acuerdo a la primera palabra del libro. ¿Listo? Para que lo sepamos. Entonces, la primera palabra de Bereshit es Bereshit, ¿cierto? Entonces, hay una pregunta, y vamos a ver si ustedes de pronto la captan. ¿Por qué creen ustedes? Ah, bueno, se me olvidó traer una herramienta que se las voy a dar, se las voy a regalar en la próxima clase, y es una lista de las letras en hebreo. No vamos a aprender todavía hebreo, pero para este tipo de cosas que la actividad que vamos a hacer a continuación es muy necesario saber cuáles son los caracteres en hebreo y cómo era el hebreo pictográfico. Porque es que resulta que la Biblia no fue ni siquiera escrito así como ustedes están viendo ahí. Ustedes están viendo ahí un hebreo contemporáneo. Contemporáneo. O sea, el hebreo que hoy en día se utiliza es ese hebreo que ustedes están viendo ahí. Pero así tampoco fue escrita la Torá. Así tampoco fue escrito el Génesis. El Génesis fue escrito así, con unos muñequitos, con unos emojis. Haga de cuenta coger el celular y empezar a enviar emojis. Así fue escrita la Torá, con unos emojis. ¿Listo? Entonces, para que lo recuerden. Entonces, resulta que la primera letra del libro de Bereshit, que es el primer libro de la Torá, la primera letra es la letra Bet. La letra Bet en el alefato, o sea, el alfabeto en hebreo, el alefato, la primera letra es la letra Aleph y la segunda es la letra Bet. ¿Listo? Por eso les digo que se me olvidó, lástima no haberles traído la lista para que la vieran. Entonces, la primera letra es la Aleph, la segunda letra es la Bet. Resulta que hay muchos estudiosos que se preguntan por qué sería que Dios, en vez de empezar la Torá, por qué en vez de empezar su palabra con la primera letra, la empezó con la segunda letra. ¿Por qué Dios empezó la Torá no con la primera letra del alefato, sino con la segunda letra? ¿Qué sentido puede tener de que la haya empezado con la segunda letra? ¿Por qué no empezó en orden? Pues si es un Dios de orden, ¿por qué no empezó con la letra Aleph? La letra Aleph, si ustedes ven aquí, es la tercera letra de la palabra Bereshit. Es esta de acá. En la próxima les prometo que les traigo la ayuda, porque sería mucho mejor. Es más, voy a rayar. Esto no lo tenía preparado, pero les voy a rayar para que vean. Entonces, esta es la letra Aleph, lo que viene siendo esta. ¿Listo? ¿Se ve bien, cierto? Ok. Entonces, esta es la letra Aleph. ¿Qué se les parece esa letrica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me escribe ahí en el chat o me dicen ustedes acá? La tercera letrica, ¿a qué se parece? Como unos cachos, como un becerro, está diciendo por aquí Valentina, un toro, exactamente. La letra Aleph es un toro, es ese toro que ustedes están viendo ahí. Esa es la primera letra del alefato. Es porque el Señor no comenzó la Torá por la primera letra del alefato,
Más si lo comenzó por la segunda letra del alefato, que es la bet. ¿Qué se les parece esa letrica? Esta de acá, la primera. ¿A qué se les parece? ¿Qué dicen? ¿Cómo? ¿A qué? ¿A qué? ¿Ahora qué? A una casa. Ok, muy bien, exacto, muy bien, perfecto. A una casa. Si ustedes se dan cuenta, miren, una G acostada. Una G. Ok, entonces, tengamos en cuenta una cosa. Piensen ustedes en que esto es una civilización agrícola, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la tierra, todo tiene que ver. Entonces, la letra PET es una letra así, ¿sí o no? Así, es más o menos así. Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, hay dos maneras de observarlo. Esta puede ser la puertica y aquí puede ir como una ventanita. Entonces puede ser una casa, ¿sí o no? Podría ser. Esa puede ser una opción. La otra opción es que si ustedes ven, podríamos estarla viendo como desde arriba, como ver unos planos. Entonces, por aquí está la entrada de la casa y por aquí les queda la habitación, ¿cierto? Es la manera más simple, pues tampoco se van a poner a dibujar una casa ahí con ventanitas y todo, ¿no? Estamos hablando de hace 1500 años, una escritura demasiado, demasiado antigua y que precisamente, perdón, entonces lo intento borrar. Ok, ahora sí. Entonces, ahora sí, regresando nuevamente, ¿por qué sería que el Señor comenzó la Torá por la Bet, que es la segunda letra, y no por la Aleph? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué significa la Aleph? Esa cabeza de todo lo que significa, significa fuerza. Entonces, lejos de ser el universo, piensen ustedes en el universo. El cerebro no nos da a ninguno para pensar en el universo. O sea, en la extensión completa del universo, no nos da. La ciencia no ha llegado hasta por allá. No se sabe hasta dónde va el universo. No hemos llegado hasta el infinito. Es infinito. Entonces, no nos cabe en el cerebro el universo. Es suficiente muestra de poder de Dios el simple hecho de decirnos, yo lo creé todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No les parece suficiente muestra de poder? O sea, es pasadísimo de poder, pero no quiso empezar la Torah con la Aleph diciendo, este es mi poder, vean, les muestro mi poder, sino que por el contrario empezó con la Bet, que significa casa. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor quiso comenzar su palabra diciéndoles o diciéndonos, vean la casa que les hice. Quiero que lo tomen de esta manera. Piensen ustedes en unos papás primerizos, por ejemplo, como mi esposa y yo. Cuando Danielito iba a nacer, nosotros le estábamos preparando su habitación. Ustedes también lo hicieron con el niño. Entonces, que no, que le compramos que la cunita y le compramos que no, que el cochecito y le compramos que el carrito y la primer muda. Entonces, que le compramos que las cobijitas y que le decoramos la paredcita y le colocamos muchas cosas, ¿cierto? De la misma manera lo hizo Dios con nosotros. Y sí que se fue en lujo de detalles. Porque si ustedes ven la creación está llena de detalles increíbles. Es nada más ver alrededor de la casa nacen muchos dienteleón. Y es increíble ver cómo la bioingeniería de esa matica creada por el Señor hace que cuando florezca vienen los animalitos y la polinizan y después de que salen las semillas con el simple viento ¡puf! Salen a volar por toda la casa y toda la casa llena de dienteleones. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de las maticas que uno arrancaba y soplaba? Esas son. O sea, eso es un diseño, una bioingeniería increíble. ¿A quién se le habrá ocurrido eso? Al Señor. ¿Cómo se le ocurrió eso? Porque el Señor, a través de la creación, lo que quiere decirnos es, vean los detalles que hice para ustedes. ¿Alguno ha visto atardeceres en estos días? ¿No nos han tocado unos atardeceres esta semana en Manizales increíbles? ¿No les parece que es increíble ver un atardecer? Y después de cada, y después, entonces quiero que ahora en adelante piensen que, que cada vez que vamos a un atardecer,
es precisamente el Señor que se sentó a dibujarlo para cada uno de nosotros. Él creó ese atardecer por cada uno de nosotros. Para decirnos, miren, los amo y les decoré el hogar que creé para ustedes. La lluvia. ¿Cuán necesaria es la lluvia? Cuando hay sequía, todo el mundo es con necesidad de agua. Y la lluvia fue creada para nosotros también, incluso como parte del deleite, para que la naturaleza también tenga lo suyo. Porque es que no solo creó los pajaritos, sino que también se encarga del sustento de ellos. Y aún más importante que los pajaritos somos cada uno de nosotros. Entonces, el Señor comenzó precisamente la creación, no como una muestra de su poder, sino como una muestra de su amor. Vean la casa que hice para ustedes. Entonces, resulta que, como les venía diciendo ahorita, este es el origen de la vida. Este es realmente el origen de la vida. Porque hoy en día se enseñan, lastimosamente, y en la gran mayoría de escuelas, incluso la persona que, a ver, se enseña hoy en día algo que se conoce como la generación espontánea. ¿Y qué es la generación espontánea? A mí me gusta entenderlo de la manera más sencilla, es pensar en el sapo que una princesa le dio un beso y se convirtió en príncipe. Ese es el mejor ejemplo de la generación espontánea. Y eso es lo que enseñan hoy en día en los colegios, en las universidades, y después las mamás se quejan, venga, pero mi niño, ¿por qué se comporta así? Pues porque en el colegio le están diciendo que viene del mico, entonces pues el niño se va a comportar como un mico, porque él piensa que él es un mico, que él viene del mico. Entonces, por eso se comporta como unos micos. Entonces, se necesita más fe incluso para creer que en el principio no había nada y que nada explotó, porque este es el Génesis 1:1 del ateísmo. No había absolutamente nada y de un momento a otro nada explotó, ¡puf! Y todo quedó en el lugar perfecto. Todo quedó ¡pam! En el punto. Es más, para eso se necesita más fe. Para creer eso se necesita mucha más fe. Si una persona me sale con eso, yo digo, oiga, usted tiene la fe que a mí me falta. Porque para mí simplemente es decir, no, pues es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y para de contar. Yo en eso creo. Pero creer que no había nada y que nada explotó, se necesita fe, ¿cierto? Se necesita fe. ¿Nosotros qué creemos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan, capítulo 1, verso del 1 al 4, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si alguna vez le llegan a ustedes a preguntar cuál es el primer verso de la Biblia, ya ni siquiera es Génesis 1:1. Es Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1 está antes de Génesis 1:1. Continuamos leyendo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, lo vamos a explicar. En el principio era el verbo, la palabra. ¿Qué es el verbo? Lo que sale de la boca, ¿no? La palabra. En el principio era el verbo y el verbo, la palabra, era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De hecho, Pedro, en el libro de los Hechos, en la festividad de Pentecostés, que hace poco en comunidad lo estuvimos estudiando en el curso básico de capacitación, que le invito a los que de pronto no lo han podido eh, hacer, que nos contacten para saber cuándo va a ser eh, el próximo curso básico de capacitación. Es supremamente interesante y muy bueno para tener un mejor contexto de toda la escritura. Pedro dijo en el libro de los Hechos, en esta festividad de Pentecostés, ustedes mataron al autor de la vida. Y dice que todo el mundo quedó choqueado, todo el mundo quedó como, ustedes mataron al autor de la vida. Para que un judío de la época tuviera total y completamente claro de que el Mesías era el autor de la vida, créanme que se necesita mucho del Espíritu del Señor para que un judío piense eso. Él ya estaba total y completamente convencido de que Yeshua era el que había creado todo.
Por eso dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hay una pregunta muy común que se hacen generalmente los niños. Bueno, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿Cierto? Esa es una buena pregunta. Incluso muchas veces nosotros como que, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Y la respuesta está en el libro de Miqueas, en Miqueas capítulo 5, verso 2. Él está hablando de Belén, la ciudad donde nace Jesucristo, donde nace Yeshua. Está 5:2. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice, Belén, hablándole a la ciudad, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Desde cuándo existe el Señor? Desde siempre. ¿Hasta cuándo existe? Hasta siempre. Y como en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, si el Señor existe para siempre, ¿hasta cuándo existe su palabra? Hasta siempre. Exactamente, por siempre y para siempre. Entonces, la palabra es eterna, el verbo es eterno, Él es eterno. Colosenses capítulo 1. Bueno, aquí, antes de pasar a Colosenses, aquí también dice algo, y es que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el principio el Señor, ¿qué dice? Hágase la luz. La luz era eterna. La luz ya existía. ¿Quién era la luz? Yeshua, el Mesías. La luz ya existía, pero existía en otra dimensión diferente a la tierra. El Señor estaba creando todo. Y cuando estaba creando y cuando dice, hágase la luz, en ese momento la luz entra a la dimensión física de la tierra y se hace física. Dice que la Nueva Jerusalén no habrá luz, o sea, bueno, no va a haber sol, no va a haber luna, pero van a haber días, o sea, van a haber momentos de luz y momentos de oscuridad. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz no viene del sol, la luz viene de él, la luz viene de él. Entonces, cuando el Señor dice, hágase la luz, lo que hace es incorporar al Mesías, incorporar la palabra al plano físico. Y la tierra comienza a tener luz. Por eso es que la luz se crea en el día 1 y el sol se crea en el día 4. Ahora, otra pregunta es, porque muchos, a ver, vuelvo y les digo, esta es la base de toda la Biblia. Si se derriba la base, se cae todo. Entonces muchos dicen como, venga, eh, no, es imposible que haya creado absolutamente todo en 7 días, en 6 días. En 6 días lo creó todo. Es imposible que lo haya creado en 6 días. No es posible, no es lógicamente posible que lo haya creado en 6 días. La pregunta no debería ser si lo creó o no en 6 días. La pregunta debería ser, ¿por qué se echó 6 días? Si lo podía haber hecho en un segundo. Porque es que cada día tiene un significado. Pero eso lo vamos a ver cuando vayamos más a profundidad de capítulo por capítulo en el libro de Génesis. Por ahora estamos en un panorama muy genérico, entonces pues vamos a seguir para que nos rinda un poquito porque ya llevamos casi una hora. Entonces, sigamos. Colosenses capítulo 1, verso 15, verso 15 al 20, perdón. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y vean que dice, fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. ¿Quién me da un ejemplo de algo invisible, pero que existe? El aire no lo podemos ver, pero incluso algo más abstracto, porque pues si yo soplo puedo sentir el aire. Okay. Exactamente. El amor, por ejemplo. El amor. ¿Alguno de ustedes ha sentido amor en alguna vez? ¿En algún momento? Claro, ¿cierto? O sea, el amor existe, pero ustedes han visto el amor, han visto caminando por ahí el amor. El amor, el gozo, la tristeza.
Esos sentimientos existen porque los hemos experimentado, pero uno no los ve por ahí caminando. Entonces, esas son el tipo de cosas visibles e invisibles que el Señor creó por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el que es el Bereshit, el que es el Génesis. ¿Ven? En Colosenses dice, Él es el Génesis. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuál es el clímax? ¿Cuál es el punto más alto de toda la creación? La reconciliación. La reconciliación de todas las cosas. Obviamente Dios ya sabía que todo se iba a, ¿cómo decirlo?, irreconciliar. Él ya sabía que todo se iba a irreconciliar. Es más, creó al irreconciliador. Él lo creó, ¿cierto? Él creó al divisor. Él hizo toda la película. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo hizo la película así? Porque estamos viendo que estos son los cortos de una película, ¿no? Recuerden que estamos viendo como si esto fuera los cortos de una película. Este es el avance del resto de la Biblia. Y ya vimos precisamente que aquí, nada más en Bereshit, ya tenemos al Mesías, ya tenemos al protagonista, ya tenemos al héroe de la historia. El héroe de la película ya lo tenemos, ya nos presentaron al héroe de la historia. ¿Con qué objetivo creó la película de esta manera? Dice para que al final toda rodilla se doble. ¿Ustedes alguna vez han visto una película que los haga llorar? Yo sí, Armagedón. A mí me puso a chillar. Armagedón. Cuando el papá se despide de la niña, me pone a llorar. ¿Alguien ha chillado alguna película, mi abuelita? ¿Ha chillado o no? Claro. ¿Sí o no? Ah, no, pues el Chosen está hecho para uno llorar. Alma, dicen por aquí. Ah, perdón. Sí. Entonces, imagínense, si lloramos, si lloramos con esas películas, dicen que al final de la película que es verdadera, al final de esta película que estamos viviendo, al final de todo esto que el Señor creó, dice que toda rodilla se va a doblar. O sea, la película va a ser increíble. La película va a ser increíble. Y el bueno siempre gana. Y el bueno en esta película va a ganar y para siempre. Entonces, ya nos presentaron, como les estaba diciendo, al protagonista, ¿cierto? Al, al héroe de la película. Incluso aquí en la palabra Bereshit, la palabra, si quitamos la palabra, la letra B, quedaría Reshit. Reshit significa primicias. Él es la primicia de los muertos. Él es el primero que resucitó de todos los que van a resucitar o los que vamos a resucitar si es su voluntad. Él es la primicia de los que resucitaron. La letra Bet, ya dijimos que es una casa, es como una tiendita de campaña, es como un tabernáculo. Él hizo su tabernáculo entre nosotros. Ahí en Juan, capítulo 1 más adelante dice que Él habitó entre nosotros. Él hizo tabernáculo dentro de nosotros. Él hizo su casita dentro de nosotros. Habitó entre nosotros. Hay una palabra, y se los voy a dar remarcar acá. Perdón que me extendí un poquito en la primera sección, pero era necesario porque es la base. Esta palabra que ustedes ven acá dice et, et. Resulta, si se ve encerradito, ok. Et. Resulta que la palabra et en hebreo no tiene traducción. No tiene traducción. Bereshit para Elohim. En el principio quedó Dios. Ashamain et, no, bet, aretz. Cielos con tierra. O cielos y tierra. Et no se traduce porque no hay traducción. ¿Qué es et? Et está la primera letra que ya la conocimos. ¿Cuál es la primera letra del hebreo? Aleph, exactamente. Y está la última letra del hebreo que es la Taf. En el hebreo pictográfico, que es
los dibujitos o los emojis que les comenté, ¿cierto? En el hebreo pictográfico, ya dijimos que la Aleph era la cabeza de toro, ¿sí o no? Lo que demostraba que fuerza, exactamente. Y resulta que la Taf es esta última letra de Bereshit también. O sea que es esta letra de acá. ¿Qué se les parece esta letra de acá, la última? Una cruz. Es un símbolo o una cruz. ¿Qué significa Aleph Taf? La fuerza o mi fuerza va a estar en la cruz. Desde Génesis ya está Jesucristo prefigurado. Es más, ¿cómo dijimos que es la primera letra? Aleph. ¿Cómo dijimos que es la última? Taf. En griego, ¿cuál es la primera letra? Alfa. ¿Y cuál es la última letra? Omega. ¿El qué dijo? Yo soy el alfa y el omega. Yo soy la Aleph y la Taf. Yo estoy en Bereshit. Ahí estoy yo. Mucho gusto. Bárbaro, ¿no? Pero este no es el verso por verso, entonces vamos a continuar. Pero no, nada más quiero que desde ahora ustedes vayan conociendo, así como yo, la, la, así como yo, vayamos descubriendo en cada uno de los libros al Mesías, a Jesucristo. Ese es el objetivo, que Él nos explique, que sea Él el que nos esté mostrando en todo momento, que está en todos los libros de la Escritura, así como hizo Camino a Maús. ¿Listo? Entonces, Génesis 1:2, que es el origen de la vida, nos introduce al héroe de la película, ya lo conocimos. Y ahora aparece, ¿qué hace falta para que una película se ponga buena? Porque si pues es la historia solo del héroe, pues no aguanta. La acción. ¿Y se necesita qué para tener acción? Un antagonista, ¿cierto? Ya conocimos al protagonista. Ya conocimos, tranquila que nosotros no somos los antagonistas. Ya conocimos al protagonista, ahora vamos a conocer al antagonista. Sección número 2, capítulos del 3 al 4. Vamos a hablar acerca del origen de la maldad. Entonces, para que la película se ponga buena, se necesita del antagonista. Y ese aparece en Génesis capítulo 3, verso del 1 al 4, que dice, pero la serpiente, bienvenidos a conocer al antagonista, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, entendamos una cosa, aquí nos está diciendo que la serpiente era astuta, pero no quiero que esto se convierta en la escuelita dominical de sábado. No quiero que esto se convierta en donde vamos a pensar de que es que era una culebrita y que no, era un ser, era un hijo de Dios, era un ángel, ¿cierto? Era Satanás. Entonces, ¿qué pasa? El adversario, Satanás, todos los ángeles tienen un propósito, una misión. Satanás es un ángel al servicio de Dios. Si no lo vamos a ver en el libro de Job, él está al servicio. Él tiene que hacerle caso a todo lo que Dios diga. Satanás tiene que hacerle caso a lo que el Señor le diga. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios creara a Satanás? ¿Para qué creó a Satanás? Porque es que tenemos que sacarnos el concepto que de pronto nos instalaron de que es que el enemigo de Dios es Satanás. No, Satanás es un siervo de Dios. Satanás le tiene que hacer caso a Dios. Él es un siervo del Señor. ¿De quién es contrincante Satanás? De nosotros. Exactamente, de nosotros. Y se lo voy a explicar. ¿Y para qué? Para perfeccionarnos. Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Danielito, mi hijo, ¿cierto? A mí me gustaría que él practicara alguna disciplina deportiva. No sé, llamémosla, por ejemplo, no sé, ciclismo, digamos, que ahorita ando montando bicicleta. Entonces me gustaría que el hombre practicara ciclismo también, ¿cierto? Entonces piensen ustedes una cosa. ¿Yo con quién voy a medir a Danielito? ¿Con quién voy a poner a Danielito a competir si yo quiero que sea un ciclista de élite, si quiero que sea el mejor ciclista? No lo voy a ir a poner a que le dé vueltas al bosque popular con los niños que todavía tienen llanticas en la bicicleta.
¿cierto? O sea, ya un muchacho de 20 años en una super bicicleta compitiendo con los niños que tienen todavía llanticas en la bicicleta para no caerse. Pues no tiene sentido, ¿no? ¿Quién necesita ser el contrincante de Danielito para que se vuelva el mejor ciclista del mundo? Pues tiene que participar en competencias donde están los mejores ciclistas del planeta, ¿cierto? Entonces, el adversario de Danielito tiene que ser tan bueno que lo haga mejorar a él. Satanás es tan buen adversario nuestro que fue hecho, es utilizado y fue creado con el único propósito de perfeccionarnos a nosotros. Ese es el propósito de Satanás. ¿Y cuál es la táctica de Satanás? Vean, aquí la vamos a ver antes de pasar. ¿Cuál es la táctica de Satanás? Vean lo que dice aquí. Le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunta, ¿Dios les dijo que no coman ningún árbol del huerto? No, pues si no se mueren de hambre. Exactamente, él les dijo, este no, el árbol, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Exactamente. Ese árbol, él les dice el Señor, no coman de él. ¿El Señor les dijo que no comieran de ningún árbol? No. Y vean lo que les pregunta la serpiente. Él, malinterpretando o desviando la palabra de Dios, les dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Se los traigo a la actualidad. ¿Seguro que la Biblia es de verdad? ¿Seguro que la Biblia dice lo que en realidad sucedió? ¿Seguro que eso no se come? ¿Seguro que eso es lo que Dios dice? Porque esa es la actualidad. Nada, esa Biblia es mentira, sí fue escrita por hombres. ¿Y quién esperaba que lo escribiera un perro? Esperamos millones de años a que el perro evolucione para que escriba la Torá. El mico. Esperamos a que el mico evolucione para que escriba la Torá. ¿Pues quién la iba a escribir? Hombres. Obviamente los únicos que tenemos capacidad de escribir somos los hombres. ¿Quién más iba a escribir la Torá? Pues hombres. Es más, pónganse ustedes a pensar. ¿Cuántos somos acá? Dos, cuatro, seis, ocho, alrededor de 10 personas. Si yo les dijera que para la próxima semana todos vamos a traer una hojita con el resumen de la clase de hoy. Pregunta, ¿ustedes creen que todos harían el mismo resumen? No. Es más, si yo les digo, por favor, tomen en cuenta estos puntos y estos puntos y estos puntos clave y póngalos ahí, ¿ustedes creen que todos llegarían la otra semana con el mismo resumen? Es más, si yo les dicto, pero ustedes no copian, sino que se llevan en la memoria y la otra semana vienen con lo que se llevaron en la memoria, ¿ustedes creen que todos los resúmenes serían iguales? Si poner de acuerdo a 10 personas que vivimos en el mismo contexto, en la misma geografía, que nos conocemos, que estamos juntos y que nos vamos a volver a reunir la otra semana, sería casi que imposible. Ahora imagínense ustedes reunir en una sola, con un único mensaje, porque la Biblia solamente transmite un único mensaje a 40 personas que no se conocieron, que estuvieron en diferentes culturas, que hablaban diferentes idiomas, están en diferentes contextos históricos y que todos hablan en sus libros de lo mismo. Eso es imposible. Es más, esa es la mayor muestra de que la Biblia no fue, o sea, de que la Biblia fue inspirada por el Espíritu del Señor. Porque poner de acuerdo a 40 personas de que todos escriban es más, que escriban eventos futuros que sucedieron años después, cientos de años después, eso es imposible. Eso es imposible. Si ponernos de acuerdo 10 es imposible. Ahora imagínate poner a 40 que no le conocen, que están en otras culturas, que están en otros tiempos, que hablan diferentes idiomas, que están viendo diferentes momentos de vida. Eso es imposible. Eso es imposible. Esa es la mayor muestra de que la Biblia es inspirada por el Espíritu del Señor. Entonces, y la mujer respondió a la serpiente. Dice, bueno, entonces, primer error de la mujer. Dice, y la mujer respondió a la serpiente. La mujer dijo, voy a convertir a esto. Ahora sí, voy a convertir a Satanás. No, mejor dicho, el Señor me va a poner 10 en la calificación. Si yo llego con Satanás, ya converso. Ella pensó, y no, vamos a convertir a Satanás aquí. Entonces, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
El Señor tampoco les dijo que no lo tocaran. Él solamente les dijo no coman, ¿cierto? Ok. Ya de ahí empezaríamos a desmenuzar un poco de cosas que sucedieron en ese momento. Pero entonces, ¿qué le responde la serpiente? La serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Y esa es la segunda táctica que utiliza el adversario. O sea, es el segundo paso más bien de esa misma táctica. ¿Cierto? Entonces, la primera, ¿cuál es? Confundir. Ay, ¿será que Dios sí dijo eso? Yo lo creo. Eso fue escrito por los hombres. Eso como que no es verdad. Eso como que no creo que eso sea cierto. Ay, en 6 días, ¿quién va a crear en 6 días todo? Ay, ¿cómo así que no se puede comer eso? Ay, ¿cómo así que no se puede hacer esto? Eso es mentira. A Dios no, a ese Dios como que no le gusta que disfrutes. Y lo segundo es, no moriréis, moriréis, perdón. Lo hace de manera total y completamente tajante. Entonces, lo primero es sembrar la duda. Y lo siguiente es así, ser tajante, no moriréis, tranquilo, vas a disfrutar. Tranquilo, tu vida va a ser magnífica. Tranquilo, te va a ir bien. No, eso lo vas a disfrutar. Es solo una probadita y no más. Eso es una probadita y no más. Tranquilo, lo vas a disfrutar. Siempre es el mismo plan. Siempre es igual. Siempre es el mismo plan. Y siempre es mentira. Es el engañador. Y vean, desde el principio está utilizando la misma táctica que utiliza hoy. Desde el principio está utilizando la misma táctica. Y ahora sí, viene la sentencia. Génesis capítulo 3 verso 15. Y pondré enemistad, hablando el Señor, después de que sucedió lo que ya sabemos que sucedió, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa palabra calcañar ahí, que fue traducida como calcañar, en hebreo, en el original, es la palabra Jekem. ¿De dónde viene la palabra Jacob o Jacob? ¿Cierto? De donde vendrá precisamente, de Jacob, vendrá el descendiente que aplastará finalmente la cabeza de la serpiente. Estamos hablando de el Mesías, Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor a través de Génesis 3:5? Va a haber una enemistad entre los descendientes de Satanás y los descendientes de la mujer para siempre. ¿Cuál es el objetivo o la misión de Satanás desde ese momento? En ese momento se declara la guerra. A partir de ese momento la guerra es declarada entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Entre la simiente de los que quieren seguir destruyendo y engañando y la simiente de los hombres o de los hijos de los hombres que vienen todos a través de Eva. Entonces, en Lucas capítulo 11, versos 50 al 51 dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel. Y es que Abel fue precisamente la primer víctima de los planes de Satanás. Entonces comienza esa estrategia satánica para eliminar la descendencia de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer? Caín, matando a Abel, el primer homicidio, y dice que un día el creador, el Señor va a demandar la sangre de todos los justos que han muerto. Y a partir de este capítulo 13 se declara una guerra entre la simiente de la serpiente, entre la simiente de la mujer, generación tras generación, hasta los días de hoy. Siempre ha existido esta guerra. El objetivo de Satanás es destruir a la humanidad y llevarse con él a la mayor cantidad de personas posibles. A la final él ya conoce cuál es su final. O sea, desde Génesis 3 ya le hicieron su sentencia. Él ya sabe cuál es su fin. ¿Qué es lo que necesita él? Intentar por todos los medios destruir a la humanidad, acabar con toda la descendencia de la mujer, de la cual vendría el que va a aplastar la cabeza de él. Y uno diría, oh, ¿y ahora quién podrá defender? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Cierto? Porque a partir de aquí estamos en un cruce, en un combate, en un cruce de en una guerra. Estamos en medio de una guerra hasta los días de hoy. ¿Quién podrá ayudarnos? Sección 3. Plan divino para solucionar la maldad. Vamos a ver en el capítulo 5. El capítulo 5 está revelado el plan profético para resolver
ese problemilla. ¿Cómo un descendiente de Eva va a arreglar el problema que acaba de ocurrir? La declaración de guerra. Ahí sí, literal, el quilombo más grande de la historia. ¿Cómo será que un descendiente de Eva va a arreglar ese problema? Hey, les cuento algo chistoso personal. A mi abuelita no le gustaban las genealogías en la Biblia. Ella decía que esa mano en hombres. Hoy le tocó a Pipe leer. Ay, sí. A mi abuelita no le gustaban las genealogías en la Biblia. Eso escuchaba yo y yo no. Pero resulta que las genealogías son la manera, ¿Qué? las genealogías son la manera como nosotros mismos somos testigos de que las promesas de Dios se cumplieron. Y es que resulta que en el capítulo 5 está la genealogía de Adán. Y son 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Y vean que aquí les coloqué las 10 generaciones, los nombres de los 10 y el significado del nombre. El número 10 tiene que ver con comunidad. Es con la representación total de una comunidad. Entonces, estos 10 personajes están haciendo la representación total de toda la humanidad. No sé si ustedes alguna vez escucharon, por ejemplo, cuando Abraham estaba conversando con el Señor antes de destruir Sodoma, que Abraham le empieza como a pedir cacao, como que no, pues si hay 100 justos, lo salvaría. Y él dice, por 100 justos voy a salvar Sodoma. Bueno, y si hay de pronto 50, pues por 50 los voy a salvar. Y si hay 30, bueno, por 30 los voy a salvar. Y si hay 20, bueno, por 20 salvo a Sodoma y no la destruyo. Bueno, y si hay 10, bueno, por 10 lo hago. Y en 10 paró. Porque 10 es la representación de una totalidad, de una comunidad, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, en el contexto religioso judío, ellos le conocen como una minía a los 10, una minía, o sea, una representación de la comunidad. Entonces, por ejemplo, para poder hacer una oración, tiene que haber una minía, o sea, como mínimo 10 hombres en la sinagoga para poder iniciar una oración, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, este 10 significa como todo, ese 10 es como los representantes de todos. Estos 10 representan a todos. En este caso, representando a la humanidad. Entonces, vean ustedes, desde Adán hasta Noé, les voy a ir leyendo el nombre y el significado. Dice Adán, hombre o primer hombre. Set significa elegir. Enos significa herida mortal. Cainán significa adquiere. Cainán tuvo un hijo llamado Mahalaleel, que significa Dios exaltado o alabado. Mahalaleel tuvo un hijo llamado Jared, que significa descender. Jared tuvo un hijo Enoch, que significa enseña o educa. Este tuvo a Matusalén, que significa su muerte enviará. Y en estos días hablando con mi hermanita, que por aquí debe estar todavía, yo le decía que por qué Matusalén fue el hombre con más años en toda la historia de la humanidad. ¿Ustedes saben por qué Matusalén fue el hombre que más años duró? Duró 969 años. Ah, eso sí tomó Noni en forma. Matusalén. ¿Por qué Matusalén fue el hombre que más ha durado en la historia de la humanidad? Está documentado, está en Génesis, porque es que resulta que el Señor dijo, y precisamente vean el significado de su nombre, su muerte enviará. ¿Enviará qué? Cuando el Señor les dijo, cuando muera Matusalén, se lanza el diluvio. Por eso fue el hombre que más duró. Todo el mundo cuidaba a Matusalén hasta el último día. Me imagino que eso le llevaban allá a Noni, eso le llevaban allá colágeno en forma. Sopepas de colágeno. Todo el día estaban detrás, haciéndole calditos, cuidando a Matusalén a lo que marca. Porque cuando llegara el día que Matusalén fuera reunido con sus padres, viene el agua. Por eso se llama su muerte enviará. Matusalén. Lamec, poderoso. Y Noé, reposo. Entonces, es bien interesante porque uno puede decir, bueno, esta mano de nombres qué y esos significados qué onda. Pero si ustedes deliberadamente hacen una frase con con estos 10 nombres, con estas 10 palabras, incluso tiene un mensaje tremendamente poderoso. Y se lo voy a compartir aquí abajito. Dice, y miren, escuchen ustedes a qué esto les suena. Primer hombre, elige herida mortal, adquiere o compra o redime. El Dios exaltado desciende y enseña que su muerte enviará poderoso reposo. Este es el plan divino para solucionar la maldad. ¿Cuál es el plan divino para solucionar la maldad? Que Dios desciende y envía poderoso reposo. ¿Ustedes o no?
Incluso una genealogía que uno puede decir, no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Ahí, ¿quién está? ¿Quién está prefigurado ahí? ¿Quién ustedes ven ahí? Al Mesías, a Yeshua, a Jesucristo. Exactamente, exactamente. ¿De quién está hablando esta genealogía? ¿De quién está hablando esta mano de nombres? Porque Mahalaleel no es el nombre que uno encuentra el vecino. Esta mano de nombres enredados, ¿de quién están hablando? Del Mesías, el Dios de Israel. ¿Listo? En Romanos, capítulo 1 verso 16, que muchos lo sabemos de memoria, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa palabra poder de Dios, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra poder, ya ustedes saben, es la palabra en griego dunamis, de donde viene la palabra dinamita. O sea, la palabra, el evangelio es dinamita pura. ¿Para qué? Para destruir todos mis malos hábitos, para destruir el hombre que se acostumbró a pecar, para destruir a todo aquel pasado que me ata a mí, precisamente a esta rebelión que estamos viendo aquí, a esta guerra. Y ya vamos a ver incluso más adelante el por qué. ¿Listo? Primera de Corintios 15, del 45 al 49. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Cómo nos creó el Señor a nosotros? ¿Cómo creó el Señor a Adán, a la humanidad? Dice que lo formó y después sopló su espíritu, ¿cierto? Entonces, primero hizo, aquí está diciendo, primero vino lo animal, o sea, lo carnal. Primero fue la carne y después lo infló y le dio vida, ¿cierto? Entonces, lo mismo está diciendo acá, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y en Romanos 5, del 18 al 19, ¿qué dice? Así que, como por la transgresión de uno, ¿quién? Adán, vino la condenación a todos los hombres, incluso a la tierra, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos o justificados. Por la obediencia del Mesías nosotros vamos a ser justificados. Incluso ya vamos a ver cómo vamos a ser justificados. Vamos a pasar entonces a la sección número 4. Sección 4, capítulo 6, la invasión de la maldad. Entonces en este capítulo vamos a ver cómo el mal comienza a ganar adeptos, ¿no? Si sabe que va a haber una guerra, ¿qué es lo primero que empieza a hacer? Va a reclutar gente. Entonces empieza a ganar adeptos y a multiplicarse. Verso 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llevaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y uno, Una pregunta ahí. sí, Felipe. No, estamos leyendo hoy justamente y Jacob vivió 180 años. Ujú. Eso es Probablemente sí, pero lo vamos a estudiar cuando vayamos obviamente en el libro de Éxodo y bueno, más adelante. ¿Listo? Todo ese tipo de cosas las vamos a seguir mirando. Gracias, Pipe. Pero todo era parte del plan. Todo esto que estamos viendo aquí, todo esto que estamos viendo aquí, dice que el Señor, o sea, que la maldad empieza a multiplicarse, que empiezan a existir estos hijos de Dios, estos seres espirituales que se llegan a las hijas de los hombres, o sea, a estas mujeres, digamos, de carne y hueso, ¿cierto? A estas
hijas de los hombres. Entonces ya tenemos a dos, identificados a dos. Hijos de Dios, o sea, ángeles que están caídos, ángeles que fueron expulsados de la presencia del Señor, estos seres espirituales, toman a las hijas de los hombres y adquieren ¿qué? Digamos que de cierta manera adquieren una carnalidad, o sea, pasan de ser espirituales a ser físicos, ¿cierto? Entonces adquieren ¿no? Cuerpo y dice que son gigantes. Ok, entonces empieza a suceder esto en la tierra, pero todo esto es parte del plan del Señor. Incluso en el Salmo número 2 dice que el Señor ve estos planes y se ríe. O sea, ve los planes del adversario, ve cómo todos los reyes y todos empiezan a juntarse contra a Jesucristo, contra su ungido, y él simplemente dice que él se ríe, porque eso ya es parte de su propio plan. Él es el director de la película. Dime, Jess. Pero, o sea, Satanás no tiene, o sea, no sabe los planes de Dios. Él no conoce, porque es el único que sabe todo, el único omnisciente es el Señor. Él sí lo sabe todo. Satanás no. Satanás no conoce los planes del Señor. Él ya sabe que está en Génesis 3. Poder reinar, gobernar y ganar. En Génesis capítulo 3 ya vimos que él sí sabe su final. Él ya conoce su final. Y como sabe su final, ¿qué tiene que hacer? Intentar acabar con toda la descendencia de la mujer, esa es la guerra, para que toda la descendencia de la mujer no haya quien le pise la cabeza. Ese es el objetivo de Satanás. Pero se jodió porque ya paila. Porque ya Yeshua, es que te me estás adelantando porque ya vamos a ir para allá. Espérate, verás. Muy bien, ya son de las mujeres de que ven la película y ya saben cómo va a terminar. Muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente, muy bien. Entonces, el Señor al ver toda esta maldad que está en la tierra de los hijos de Dios, o sea, estos ángeles caídos, y de los hijos, las hijas de los hombres, estos gigantes, un nefilín que se crean en este periodo de tiempo. Entonces el Señor toma la decisión de volver a comenzar. ¿Y con cuántos vuelve a comenzar? ¿Quién me dice cuántos iban en el arca? Solo ocho, dos. Pero ¿cómo así? Exactamente, ocho. Sí. Ocho. ¿Con cuántos decide nuevamente comenzar el Señor? Con ocho. Es más, si ustedes cogen el número ocho pic, y lo acuestan de ladito, pin, les queda el símbolo del infinito, ¿no? ¿Cierto? Les queda el símbolo del infinito. Entonces, precisamente el 8, para que lo recuerden, significa eternidad. Eso es lo que significa el 8, eternidad. Ajá, entonces, para que lo recuerdes. No sé si ese es el motivo, pero para que lo recuerdes, puedes acostar el 8 y ya sabes, eternidad. Entonces, porque el 8 nunca termina, ¿sí o no? Entonces, Dios vuelve a empezar. ¿Con cuántos? Con 8. Y por eso entramos a la sección 5, del capítulo 7 al capítulo 9, que titulamos Noé, un nuevo comienzo. Entonces, el mejor comentario, en vez de ponernos a leer ahorita el diluvio, quiero leerles el comentario, el mejor comentario que existe del diluvio. Y está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 22, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces vean lo que está diciendo ahorita Jessica. ¿Qué hizo el Mesías cuando él es muerto? Cuando su carne muere, el espíritu del Mesías, ¿dónde va? Al mismo lugar que fueron los ángeles caídos cuando mueren. ¿Qué sucede en el diluvio? En el diluvio dice que toda la humanidad murió. Solamente 8 se salvaron dentro del arca, que significa la eternidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Los ángeles caídos ya habían adquirido carne, ya habían adquirido una humanidad, ya habían adquirido, ya eran gigantes en la tierra, ¿cierto? Ellos ya eran carne. Entonces, cuando viene el diluvio, ¿qué muere? La carne. Pero ellos, ¿qué eran? Espíritus. ¿Y los espíritus a dónde van? Si todo es agua, pues al fondo. ¿Sí o no? Va al fondo, van al fondo del abismo, al fondo del mar. Al fondo del mar se le conoce en hebreo como el abismo, ¿cierto? Entonces, en el abismo están estos seres espirituales y allá quedan después del diluvio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Yeshua muere, él va donde están estos seres espirituales. ¿Y qué pasa? Dice,
El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Los ángeles caídos que acaban de morir, que murieron en el diluvio, porque ya habían cogido cuerpo, pero el cuerpo murió en el diluvio, pero ellos son espirituales, entonces los espíritus quedan en el abismo, el Señor va al abismo y dice que le predica a los espíritus encarcelados. ¿Y qué les dice? Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Desobedecieron qué? Pues desobedecieron precisamente juntándose con las hijas de los hombres. Dice que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, ¿qué es lo que va y les dice el Señor allá? ¿Qué es lo que va y les predica el Señor allá? Le va y les dice, ustedes sobre mí ya no tienen poder. Ustedes perdieron. Ustedes están condenados y encarcelados para siempre. Yo no, yo no. Adivinen qué. Yo soy el descendiente de Eva que va a venir a pisar la cabeza de todos ustedes. Eso es lo que va y les dice el Señor. Entonces, continúa diciendo, fueron salvadas por aguas. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Ven? Están sujetos. Satanás nada puede hacer si el Señor no se lo permite. Y punto. Es un siervo del Señor, está sujeto a él. Entonces, el propósito del bautismo, por ejemplo, aquí estamos viendo aquí el propósito del bautismo. El propósito del bautismo, lo escuché de mi papá decir, el propósito del bautismo no es hacerme parte de una iglesia, hacerme parte de un lugar donde se congregan, hacerme parte de una religión, hacerme parte de... Ese no es el propósito del bautismo. El propósito o el bautismo como tal representa que tú no tienes nada que ver con lo que pasó en el diluvio, que tú no tienes nada que ver con esa rebelión, que tú no tienes nada que ver con esa guerra que está queriendo librar Satanás en contra de los descendientes de Eva, que tú no te identificas con esa rebelión de ellos, con esos demonios que están encarcelados. Eso es lo que tiene que ver un bautismo. Es la manifestación pública de que yo le pertenezco es a él, no, no a una rebelión como la que ustedes hicieron. ¿Ven? Ese es realmente el bautismo. Cada vez que nos bautizamos le estamos diciendo al mundo espiritual, yo a ustedes no les pertenezco. Hablando del mundo espiritual de los demonios, ¿no? Los demonios que son testigos de cada vez, nosotros no los vemos. Estamos hablando ahorita incluso de las cosas que no vemos, pero sabemos que están, que existen. Ellos también no los vemos, pero existen. ¿Y qué sucede? Precisamente, el Señor les dice, eh, perdón, ¿el bautismo qué es? Manifestarles públicamente, yo a ustedes no les pertenezco, yo solamente pertenezco al Señor. Yo a Él me rindo y de Él soy parte. ¿Ustedes por qué creen que los esenios se bautizaban 3 veces en el día? Demostraban públicamente 3 veces al día y a veces más que ellos no pertenecían a ese quilombo que hubo en el diluvio, ¿cierto? Entonces, ahora sí, sección número 6, capítulos 10 al 11. Y ahora vienen las patadas de ahogado. Vean las patadas de ahogado. Es Génesis capítulo 10, verso 32. Entonces, ¿qué hicieron las naciones? Vamos a ver qué hicieron ahora las naciones. Porque entonces a partir del arca, de los 8 que salen, que significan esa eternidad, se empiezan a formar las naciones, ¿no? Dice que hicieron las naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, ¿qué hicieron las naciones? Comenzaron a organizarse. ¿Para qué? Otra vez para rebelarse en contra de Dios. Como hoy en día incluso lo que pasa con las Naciones Unidas, tristemente, es un organismo que se está aliando para hacer cosas en contra de lo que está en la palabra del Señor. Pero ¿qué hace el Señor? Hombre, él ya lo tenía planeado.
Él es el director de la película, él ya sabe todo lo que van a hacer todos los personajes. ¿Qué hace el Señor? Les demora el plan y les confunde los idiomas. ¿En dónde? En Babel, exactamente, en Babilonia, en Babel. Babel significa confusión, para que nadie los olvide. Entonces les confunde los idiomas allá en Babel. Y viene precisamente lo que sucede en Génesis capítulo 11. De hecho, el mejor comentario de Génesis capítulo 11 lo hace el mismo Moisés en Deuteronomio capítulo 32 del 8 al 9. Dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. ¿A quién se le fueron asignados las naciones? Dice, según el número de su corte celestial, pero no está hablando de los ángeles que sirven con él en su presencia. Está hablando de los que fueron expulsados. El Señor le entrega las naciones a todos estos ángeles caídos. El Señor reparte las naciones. Ah, bueno, las naciones se quieren rebelar contra mí. Tranquilos, aquí hay unos ángeles caídos que también se quieren rebelar contra mí. Bien, pues a todos juntos. Ahí les entrego. Entonces el Señor le reparte las naciones rebeldes a los ángeles rebeldes. Pero les dice, yo me voy a quedar con una nación. Yo me voy a quedar con la única nación que va a querer ser gobernada por mí. Porque en cada generación va a haber un remanente. Los que quieren ser gobernados por Dios. Los que quieren ser realmente gobernados por Dios. Dice, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Ah, ustedes se quieren rebelar. Bien, pues aquí le tengo unos ángeles que hace mucho rato inventaron la rebelión. Tranquilo, se los entrego. Bien, pues vaya. Y el Señor dice, yo me quedo con Israel, porque Jacob es mi posesión más preciada. Y ya vamos a ver quién es Jacob, que de hecho no lo hemos presentado todavía. Pero a partir de la sección 7, que es del capítulo 12 al capítulo 50, está el origen de la familia que acabará con la rebelión mundial. Entonces, el Señor tiene un plan, siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Dice Génesis capítulo 12 del 1 al 3, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces el Señor, ¿a quién escoge? Abraham. Ahora, dato curiosísimo, ¿Abraham dónde vive? ¿Abraham dónde nació? ¿Abraham de dónde es oriundo? ¿Se acuerdan de Ur de los Caldeos? De la zona donde el Señor confundió las lenguas, de Babel. De la zona donde apareció la primera rebelión en contra del Señor. En donde hablan, incluso en la palabra en Génesis dice que Nimrod se puso en contra del Señor. Desde donde comienza la idolatría a los hombres. En Babel, en Babilonia. El origen de toda la idolatría en Babilonia. De allá donde comienza la idolatría. De allá donde el Señor confunde a las naciones rebeldes. De ese mismo lugar es Abraham. Pero Abraham, cansado de la rebelión que vivía su pueblo, el Señor ve su corazón y lo llama. Por eso es que dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y en Génesis capítulo 15, del 1 al 5 dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham. ¿Quién es la palabra del Señor? ¿Quién vimos que era el verbo y que el verbo era Dios? El Mesías, Yeshua, ¿cierto? Entonces vino Yeshua, vino Jesucristo, Abraham, en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, nombre de Damasco. Eliezer, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Señor, va a ser, o sea, todo lo que tú me estás prometiendo, sí, muy lindo y todo, pero ¿y qué onda? No tengo hijo. Solamente tengo aquí un Damaseno, un man de Damasco, un sirviente mío, y él va a heredar todo lo mío. Muy lindo y todo, pero nada.
Luego vino a él palabra del Señor. ¿Quién es palabra del Señor? El Mesías, Yeshua, diciendo, no te heredaré no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En Juan capítulo 8, verso 56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Yeshua está frente a los religiosos, a los líderes religiosos de la época, y les dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces los religiosos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el principio era el verbo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué creen que hicieron los judíos? Los líderes judíos de la época. ¡Ja! Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús lo iban a apedrear, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Aquí está la fiel muestra de que sí era Jesucristo el que estaba con Abraham hablando. ¿Y qué pasa? Vean, algo supremamente genial acá. ¿Qué pasa? ¿Qué le dice el Señor? No, tranquilo que un extranjero no le va a heredar. A ver, pregunta, ¿alguno de ustedes siente que, que, que las promesas que fueron dadas a Abraham han sido heredadas en ustedes? Es más, les hago la pregunta un poco, o reformulo un poquito la pregunta. ¿Ustedes sienten que son descendientes de Abraham? Sí. Porque es que los descendientes de Abraham son aquellos que van a recibir las promesas que el Señor le hizo a Abraham. Solamente sus descendientes, aquí está diciendo, no un extranjero, no un extranjero. Entonces, si nosotros decimos, no, es que yo soy extranjero, el extranjero no va a heredar. Te tengo una noticia, el extranjero no va a heredar. Aquí lo dice, no un extranjero heredará. Si tú eres heredero de, de las promesas de Abraham, eres descendiente de Abraham. No eres un extranjero. Seguimos con esta sección del capítulo 2 al capítulo 50. Génesis capítulo 17, del verso 1 al 7, dice, era Abraham de edad de 99 años. Yo no sé ese man cómo hizo. Cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Entonces ya sabemos, esa H que está en la palabra Abraham significa o pluraliza la palabra am, que significa pueblo, para hacerlo padre de muchos pueblos, ¿cierto? Y se lo dice el Señor, y estableceré un pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Y qué sucede? Y esta es la parte que a muchos les rompe el corazón. ¿Qué sucede? El Señor le dice a Abraham, ¿cuánto me amas? Abraham, ¿cuánto me amas? Abraham, ¿tú me amas más que a tu propio hijo? Porque tiene 99 años y le están haciendo el único hijo con su esposa, ¿no? Ya sabemos la historia. Y el Señor le dice, ¿me amas más que a él? ¿Cuánto me amas tú a mí? ¿Me amas más que a tu hijo? Es más, piensen ustedes en esto. ¿Me amas más que a tu hijo? ¿Me amas más que a tu esposa? Abraham, ¿me amas más que a tu familia? Porque el que no me ama más a mí que a cualquiera no es digno de mí, está escrito. El que no me ame más a mí que a cualquiera no es digno de mí. Y a la esposa hay que escucharla. A la esposa hay que escucharla. Claro que sí, a la esposa hay que escucharla. Pero nunca dejar de escuchar a Dios.
Y nunca la palabra de mi esposa puede estar por encima de la palabra de Dios, por más que yo la ame. Y mucho menos la palabra de mi hijo o la voluntad de mi familia o la voluntad de... Aquí estoy con mi abuelito, por primera vez en mi vida estoy, bueno, de hecho por primera vez en mi vida estoy dando este tipo de estudios y por primera vez en mi vida me acompaña mi abuelito y bendito sea el Señor por eso, que no sea la última vez, sería un gran regalo y una bendición para mí. Y a pesar de que amo a mi familia, nadie puede ir por encima de la palabra del Señor. Porque es que el que no ame más a Dios que al resto de las cosas, que al resto de las personas, no lo merece, no es digno de él. Génesis capítulo 22, y ahí viene la prueba de fuego. Génesis capítulo 22, versos del 1 al 8 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Pónganle cuidado a esa palabra, asno, enalbardó su asno. Y tomó consigo dos siervos, un asno y dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, asno, dos siervos, leña. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham y a sus siervos, esperad aquí con el asno. ¿Cuántos siervos? Esperen aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Quién llevó la leña? Isaac. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Quién lleva la cruz? ¿Quién lleva la leña, perdón? Isaac. ¿Pero con quién va? Con su padre, ¿sí o no? Va con el papá porque son uno. Van juntos, van ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No me quiero ni imaginar el momento. Pero lo único que se viene a mi mente ahorita es, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué sucede en el momento del sacrificio? ¿Qué sucede en ese momento en donde está Abraham y donde está Isaac, en donde está la leña puesta, en donde está su hijo siendo casi que sacrificado? El Señor le dice, perdón, Abraham le dice a sus dos siervos, a sus dos casas, a Israel y a Judá, les dice, esperen aquí con el asno, que ya vengo porque vamos a hacer un sacrificio que los va a salvar a ustedes. Ese sacrificio iba a salvarlos a ellos también. Eso era lo que iba a suceder. Y de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo por Judá, por Israel y por el asno, que representa, ustedes ya saben, a Efraín. Esta historia es el Mesías. Génesis capítulo 35. Y ahora vemos el descendiente de Isaac. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, Jacob. ¿Se acuerdan que hablamos acerca del descendiente que la serpiente iba a morder en el Jacob? La serpiente iba a intentar acabar con Jacob, con los descendientes de Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel.
También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces Jacob ya no va a ser una sola familia, ahora vas a ser una nación, serás un conjunto de naciones, serás una iglesia de naciones, un cajal de naciones, de extranjeros, de Goín, cajal Goín, una iglesia de naciones, una congregación, un conjunto de extranjeros. Y dice, Génesis capítulo 37 del verso 5 al 11, y soñó José un sueño. ¿Quién es José? Descendiente de Jacob, de Israel. De hecho, dato curioso, a partir del capítulo 37 hasta el capítulo 50 va a hablar acerca de José. Es la historia de José. Es básicamente el personaje al que más capítulos se le dedica en el libro de Génesis. Y si es el que más capítulos se dedica en el libro de Génesis, pues probablemente es el personaje principal. De hecho, es el personaje que más similitudes tiene con la vida del Mesías. Hay más de 100 similitudes entre la vida de José y la vida del Mesías. Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, le cargaban roña. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Me lo imagino ahí todo noble. Ve, anoche me soñé una vaina. ¿Quieren que las cuente? Y ellos ni le respondía, yo me imagino. Bueno, igual se las voy a contar. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. ¿Manojos de qué? De trigo. En medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. No, para matarlo, no. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Este chino, acuerden que José era el penúltimo, era uno de los más jóvenes. Ay, no, pues, ay, no, quieto, el emperadorcito. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. ¿Qué cosas? Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Claro, Jacob ya sabía. Jacob sabía que eso es algo. Esto es algo. Esto es algo. Sí. Jacob pensaba, ¿cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo es que nosotros nos vamos a inclinar a él? No entiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es por eso que el, el Mesías, por eso es que el Mesías dice en Juan capítulo 12 al verso 24, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jacob se quedó pensando, ¿cómo el Señor va a hacer esto? El Mesías dice, si el fruto, trigo, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué está diciendo el Mesías? Mi muerte va a cumplir los sueños de José. Es mi muerte la que va a cumplir los sueños de José. Y Génesis capítulo 50, llegamos al final, verso 25 al 26. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, hagamos un resumen de todo esto que acabamos de ver hoy. Estamos hablando del libro de Génesis. Empezó con Adán, teniendo comunión con el Señor. Hablaba cara a cara con el Señor. Lo escuchaba por ahí y estaba y hablaba con él. Entonces,
Adán empezó en el Edén teniendo comunión total y completa con Dios. Todo lindo, ¿no? No tenía ni que trabajar. Pues su trabajo era ponerle nombre a los animalitos, como que, bueno, tú león, tú gato, tú tal. De hecho, dice que en hebreo es el nombre que tienen hoy en día los nombres que les colocó Adán a los animalitos. Cool. Ese era el trabajo del hombre, ¿no? Biólogo. Pero me lo imagino por echado en una palmera, como que, bueno, ahí pasa una lechuza, pongámosle eso. ¿Cierto? Así empezó. Así empezó. Entonces, esta historia empezó con Adán teniendo comunión con Dios en el Edén, donde todo era perfecto y lindo. ¿Y con qué termina? Con un descendiente de Adán en un cajón muerto. Y recuerden, esta es la base de todo. La idea de esta serie no es darles el pescado masticado, sino darles las pistas para que cada uno de ustedes desarrolle su propia fe. La idea no es que ustedes tengan, no, la fe de Daniel, la fe de tal, la fe de tal, la fe de tal. No, la idea es que ustedes desarrollen su propia fe para que cuando terminemos y vean cada uno de los libros de la Biblia y descubran al Mesías en cada uno de los libros, digan, wow, esto no me lo reveló carne, ni sangre, ni Daniel, ni nadie. Esto fue su espíritu. Entonces el objetivo es que no solo descubras al Mesías en el libro de la vida, que es lo que estamos haciendo ahora. No solamente es que lo descubras a él, sino que también veas tu vida, 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 en el libro de la vida. Porque si descubres tu vida en el libro de la vida, ya estás hecho. Dice Daniel capítulo 12, verso del 1 al 3. Vamos a terminar. En aquel tiempo se levantará Miguel, al final, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El equipo de los hijos de los ángeles caídos. El equipo de los descendientes de la serpiente. El equipo de los descendientes de Satanás. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos. ¿Qué estamos buscando con este estudio? Entender, encontrar al Mesías en toda la escritura. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Texto a memorizar. Nos vamos a memorizar 66 textos. Quiero que me acompañen a leer. Vamos a leer todos juntos lo que dice en la pantalla. Génesis capítulo 15, verso 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Vamos a memorizar este versículo. ¿Les parece? Les recomiendo ir a ver la historia de una familia. Les voy a dejar en la playlist de este video, que la playlist comienza hoy con este video. Les voy a dejar precisamente despuesito de este video, el video de la historia de una familia, para que lo podamos volver a repasar. Los que ya lo hemos visto sería bueno para repasarlo y los que no lo hemos visto para que lo conozcan. La historia de una familia. ¿Listo? Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor, por habernos dado, Señor, un soplo de tu espíritu, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu palabra te hemos podido descubrir en el libro de Génesis, Señor, Bereshit, en el principio, Señor, porque tú eres, Señor, esa primicia, tú eres por el cual fueron creadas todas las cosas, Señor, por el cual todo subsiste, Señor, por el cual cada átomo, Señor, de nuestro cuerpo, Señor, se sostiene. Gracias te damos a ti, Padre eterno, porque nos has permitido comprender un día más, Señor, de tu palabra, Señor, acercarnos un día más a tu presencia, Señor. Te pedimos que nos permitas llegar nuevamente a nuestra siguiente reunión para poder continuar con todos los demás libros, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. En Lucas 24:27, como empezamos, dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él.
comenzando por los libros de Moisés, que ya estamos viendo el principio del libro de Moisés, y siguiendo por todos los libros de los profetas. ¿Por qué? Porque escrito está el camino del Mesías a través de 66 libros. Seguiremos recorriendo el camino del Mesías a través de estos libros y deseamos que Él nos abra el entendimiento para que comprendamos las escrituras y que nuestro corazón arda mientras Él nos habla y nos abre las escrituras. Nos vemos con el favor del Señor en la siguiente sesión, a la misma hora y por el mismo canal, si es su voluntad. Que el Señor les bendiga. Abrazo.